Muy buenas noches. La reforma tributaria sigue siendo el tema del día en todas partes. En el Senado de la República ya está visto que la reforma no tiene futuro. Pero ¿qué pasa en la Cámara? Por donde entró la reforma se encuentra el estudio de la Comisión de la Cámara de Representantes. El doctor Luis Fernando Reyes Curi es uno de los voceros de este tema de la reforma tributaria en la Comisión Tercera de la Cámara del Partido Liberal. Es nuestro invitado de esta noche. Doctor Reyes, muy buenas noches. ¿Cuál será la suerte de la reforma tributaria según sus cálculos en la Cámara de Representantes? Yamil, muy buenas noches. Yo creo que el gobierno tiene que retirar la reforma tributaria porque se le va a hundir. Ya el Partido Cambio Radical tomó decisión de bancada. Nosotros, los liberales, el próximo martes vamos a tomar la decisión de bancada. La oposición, por supuesto, está en contra y algunos congresistas, representantes a la Cámara, incluso de Centro Democrático, han manifestado su posición en contra de varios puntos de la reforma tributaria. Así que yo creo, por supuesto, Yamil, que la reforma no va a pasar y que lo más sensato en este momento es que el gobierno retire esta reforma tributaria que ha presentado, entre otras cosas, de una manera inoportuna en plena pandemia, que consideramos que no es el momento en esta emergencia en la que vive el mundo y nuestro país, en la que están sufriendo tantos colombianos, que discutamos a la carrera, además, una reforma tributaria. Pero el tema, doctor Reyes, no es tanto si el gobierno la retira o no, como podría ocurrir, sino si es el momento oportuno, sí o no, para presentar una reforma tributaria. ¿Usted qué opina? No es el momento oportuno, Yamil, para presentar una reforma tributaria. Uno en medio de un incendio no puede pretender pintar las paredes de la casa. Tenemos que esperar a pasar esta pandemia, que seguramente en unos meses con el avance de la vacunación y otras medidas vamos a ir pasando y ahí medir con exactitud cuáles son las consecuencias que nos ha dejado esta pandemia y avanzar en una discusión, si se quiere, con todos los partidos políticos, con la sociedad en general, con los gremios, de los recursos que se necesitan, por supuesto, para financiar unos programas sociales que son necesarios. Pero hoy, Yamit, no es oportuno en medio de esta angustia ciudadana por la pandemia de la COVID-2019 que le sumemos una discusión de una reforma tributaria que, entre otras cosas, va a agravar más la clase media, que le va a meter la mano a los bolsillos vacíos de muchos colombianos. Eso no tiene, a mi juicio, nada de sostenible ni de solidario. Sí, porque yo tengo entendido, doctor Reyes, que en la reunión de bancada del próximo martes, la decisión que ha tomado el presidente Gaviria no es la que se someta a discusión la reforma, sino que la bancada liberal responda únicamente esta pregunta: ¿es el momento oportuno, sí o no, para discutir una reforma tributaria? La respuesta es no. Así es, la respuesta es no. El presidente Gaviria se ha pronunciado públicamente hace unos días y efectivamente es no, y esperamos el martes que el Partido Liberal por unanimidad le diga no a esta reforma tributaria. No podemos caer, digamos, en el juego de comenzar a discutir algunos artículos que porque son buenos, sino hay que decirle no a esta reforma tributaria y, en efecto, dejar pasar este momento de pandemia que vive el país, de sufrimiento, de angustia, y avanzar después de eso, por supuesto, en algunas discusiones que seguramente serán necesarias. Entonces, doctor Reyes, el asunto no es si se discute o no una reforma, la actual. No se trata de la actual, es ninguna. Ninguna reforma debe presentar el gobierno al Congreso ahora. No es el momento, ninguna. A nuestro juicio, no es el momento de presentar una reforma tributaria en este momento. Yamil, hay muchas cosas, se necesitan recursos, lo ha dicho el gobierno, pero hay muchas maneras de encontrar esos recursos. Y yo le voy a poner aquí algunos ejemplos. El gobierno no debería, en estos momentos de pandemia, por ejemplo, salir a comprar aviones
que según los datos que nos han dado pueden costar alrededor de 14 billones de pesos. Además, el gobierno debería insistir de verdad en reducir los gastos de funcionamiento. Un congresista del propio Centro Democrático, Gabriel Santos, ha dicho que hay que eliminar las altas consejerías o buena parte de ellas que le cuestan muchísimo al Estado. Hay que disminuir, para poner solo un ejemplo, gastos, por ejemplo, en comunicaciones. Y le voy a decir otra cosa que es una idea, además de un tema que yo he venido manejando, y es que tenemos que cambiar la política antidrogas en Colombia. En 10 años Colombia se gastó, mire usted, 88 billones de pesos en erradicación de cultivos. Y para hablar del tema del cannabis, en el que yo he venido insistiendo en el Congreso de la República, que tenemos que regular el consumo de uso adulto, un exministro de Hacienda dijo, hablando del cannabis medicinal, que le podría generar al país entre 1.2 billones y 3 billones de pesos. Así que hay una cantidad de maneras efectivas de, en este momento de pandemia, de crisis, poder recoger algunos recursos, por supuesto, para financiar los gastos sociales y otros que son necesarios. Pregunta final, doctor Reyes. ¿Usted podría decir entonces, el país puede estar tranquilo? Ni el Senado ni la Cámara aprobarán la reforma tributaria. ¿De acuerdo? De acuerdo, yo espero que no, y de acuerdo a los pronunciamientos que han hecho varios congresistas, además varias bancadas que vamos a sumar seguramente la nuestra el próximo martes, la reforma no tiene futuro y, insisto, el gobierno debería retirarla. Doctor Juan Fernando Reyes Curi, muchísimas gracias por haber aceptado esa invitación, ha sido usted muy amable. Y a ustedes, televidentes, muchas gracias también por su sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM.